Oye, si aquí uno no sale. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. José Herrera, el papá de Gabriel. Marlene, La mamá de Gabriel. la mamá de Gabriel. Como vieron en el título del video y si han visto los episodios anteriores, sabrán exactamente dónde estamos y con quién estamos. Y sí, son mis padres, por si no los conocían, pues conózcanlo. Ellos nos han acompañado en otros viajes, estuvimos por México, ahora estamos por primera vez aquí en Portugal y vamos a estar haciendo una pequeña gira por Europa, conociendo pues varios lugares que ellos es primera vez que vienen para acá. ¿Qué tal han estado? Ahorita estamos, miren, que vamos a hablar un poco raro porque estamos congelados. De verdad, yo con muchísimo frío, pero Sí. muy bello todo. Sí, de verdad, sí. hermoso, espectacular. El frío está muy intenso, pero agradable. Pero miren, como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo algo interesante porque me llama mucho la atención llevarlos a conocer la tienda IKEA, esta famosa tienda sueca que vende muebles increíbles, que todo es baratísimo, o bueno, podría decirse barato para los estándares europeos, y además tienen un montón de cosas nuevas. Yo sé que les va a llamar mucho la atención, sobre todo a mi papá. Mi papá toda la vida trabajó la madera, hacía de todo, desde muebles, lo que tú le pidieras a mi papá en madera, él te lo hacía. Y pues me llama mucho la atención que conozca este lugar, además del hecho de cómo exponen las cosas, que yo creo que ni se van a imaginar lo que se van a encontrar allí. Entonces, bueno, nos vamos a dirigir justamente para allá, para la tienda IKEA, para que la vean. Y seguramente vamos a estar haciendo algo que todo el mundo hace cuando visita esta tienda. Ya mucha gente sabrá qué es, los que acostumbran a ir a IKEA, que a veces ni siquiera van a comprar nada, sino que van a ese lugar precisamente a comer. La comida de IKEA es muy famosa. Ah, sí, qué bueno. Entonces, bueno, vamos a ir allá, vamos a hacer esa pequeña pasada y ver sus reacciones. Bienvenidos a IKEA. IKEA. Esta es la tienda más grande de muebles a nivel europeo. Ok. Y ellos se están expandiendo incluso a Latinoamérica. En México ya abrieron la primera tienda. Ojalá que tuviésemos una tienda así en Venezuela, que en algún Bueno, momento pues, seguro va a claro haber. Que sí, seguro. claro que sí. Vamos para que entren. Es una tienda sueca Ok. y bueno, vamos para que echen un vistacito. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un carrito de estos por si compramos alguna cosa. Perfumadas. No, aquí te vas a volver loca con todas las cosas que hay. Ay, qué rico. 2 euros. Eso sí, yo digo que las velas es quemar dinero. Bueno. Pero No, tú las prendes y te pones el ambiente. Es verdad. Ninguna visita a IKEA está completa si no se come en el restaurante IKEA. Así que vamos primero allá para que comen algo, porque esta tienda es enorme. Así que necesitan energía. Sopa por 50 céntimos de euro, un café con un rollito estos de canela por 0,50, una pizza por 2,25 euros. O sea, la verdad es que la comida es muy muy barata. Este es el famoso pastel de nata a 0,50 también. Entonces aquí ustedes lo que agarran es su bandejita. Ok. Una bandejita por aquí, una bandejita por allá. Vamos a agarrar cubierto aquí de todo para que tengan por si acaso. Entonces mira, aquí tienen las bebidas, agua, tienen vino, cerveza, jugo de naranja. Aquí tienen fruta picadita. Las tortas que para mí la favorita, bueno, esta me gusta muchísimo, es como una cheesecake de arándano. Y esta es una torta de chocolate que es buenísima. Entonces no sé si agarran una y quieren probar ahí una y una. ok. Por aquí pueden seguir. Aquí si quieren agarrar algún grab, un jugo de naranja, ensaladita. Mira, y todas las semanas cambian el menú. Entonces, y dependiendo de la hora del día que vengas, pueden tener desayunos, almuerzos, cenas. Ahorita como estamos como ni en la hora de almuerzo ni en la hora de cena, pues esto es lo que hay, más que todo como para merendar, pero sí que tienen disponibles las famosas albóndigas de IKEA. Entonces si quieren piden un plato y lo comparten entre los dos para que prueben las albóndigas de IKEA, que son muy famosas. ¿Qué es esto que está aquí? Son estas que están aquí. ¿Esto también lo sirve? Ellos lo sirven. Ellos lo sirven, esto sí lo sirven ellos. Entonces puede ser con arroz, creo que también tienen puré, que no sé si tienen puré ahorita. Hola, buenas tardes. Puede ser unas albóndigas. ¿Tienen puré de batata? No. ¿No tienen? Ok. Tienen papa frita, brócoli y arroz. Arroz. Miren, esta parte es de perros calientes. Entonces, por ejemplo, un perro caliente ahorita está en 0,70. Menos de un euro. Pero ya estuvo hasta hace poquito en 0,50. Tú te venías a comer aquí 3 perros calientes y era 1,5 €. Imagínate tú. Entonces, súper barato.
Mira cómo es, Sí, chiquitito. sí, sí, son chiquitos, pero la salchicha sí es grande, es larga. Chinazo por demás. Miren, y aquí está la IKEA Family, que es este cartón, que con este cartón ustedes lo presentan en la caja y les dan un café o un té gratis. Miren, este es parte de la tienda, o sea, esto es parte de la tienda, solo es un ala de la tienda y es dedicada al restaurante nada más. O sea, aquí como la gente se pierde en la tienda, porque es enorme, entonces la gente programa, vamos para IKEA y es a comprar lo que necesito y además a comer. Claro. Bueno, miren, toda esta comida, un agua, una torta, un pan, una sopa, el plato de albóndigas con arroz y papa frita, el rollito de canela con el café, salió en 9,25 €. Bastante económico. Aquí lo más caro que salió fue el plato de albóndigas, este de aquí, que salió en 5 €. Ya estuvo más barato, pero sigue siendo un plato muy barato. Fíjense que toda esta comida, por menos de 10 €, está bastante bien. Miren la banderita sueca allí. ¿Qué tal está tu sopa? Está muy buena, Está rica. Sí. Creo que es de legumbres, ¿verdad? Es legumbre, sí. Ujú. Ah, papá, el plato principal, las famosas albóndigas de IKEA. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Están buenas? Sí, buenísima. ¿Calculas cuánto costó ese plato? ¿Cuánto crees que costó el plato? Bueno, pero si por todo creo que pagaste menos de 10 €. 3 €. 5 €. Este. Es el Sí. que más caro. Es el más caro. Pero imagínate, una pareja que venga a comer, come un plato así por 5 € cada uno, 10 € cada uno. En ninguna parte comes tú por 10 € dos personas. Buenísimo. de Por eso es que es verdad. tan famoso, la verdad. Y es muy buena la comida. Mira que está rico eso. Y además es buena, están buenas. Está muy buena, pero creo que le echan carne de cerdo también, Ah, creo que sí. Sí. ¿sabe? Sí, probablemente es carne de cerdo porque además aquí en Portugal la carne de cerdo es muy barata. Pero sabe, pues, Sí. se siente su toque de carne de cerdo. Y lo mejor es que, por ejemplo, la gente que quiere comprar los productos IKEA para hacer en su casa, venden los productos. Por ejemplo, venden la bolsa de albóndigas para que tú las hagas en tu casa. Venden las tortas, así las venden completas para que tú te las lleves a tu casa. Ya después eso lo vamos a ver en la tienda más adelante. Buenísimo. No, aquí consigues de todo. Ay, tú sí tan lindo. Qué cosa más bella. Mira ese peluchito, 5 €. 5 €. 5 euritos. Está lindo. Ay, Dios mío, sí, está bello. Chiquito, chiquito. Mira los platos. Yo amo los peluches. No, hay unos bellísimos. Este sale en 0,60. 0,60, sí. Qué bonito. También está la parte de muebles. Ve, el que yo tengo en la casa es así. Tiene esa parte de aromación en la meterle- parte larga. Tiene para meter cosas, sí. Súper práctico porque puedes meter cosas ahí Sí. y no se ve. Y es sofacama también, porque tú jalas esta parte aquí y después esto se levanta Ah, chéverísimo. Y tú puedes meter ahí cualquier cantidad de y cosas. ¡pam! Lo pones como una cama. ¿Ve? Y hay muchas configuraciones. Por ejemplo, este también es un mueble, pero este sale diferente. Este se mete todo así, chu, y queda un mueble así nada más. Este también es cama, ¿ves? Esto ya es la cama armada. Pero cuando no la usas, todo esto lo recoge y queda dentro del sistema ahí. Este se recoge todo y queda un mueble nada más de estos normales. Chévere. Como aquel que está allá arriba, ¿eh? Se ve así allá arriba. Ah, mira, esta es una cama individual, exacto. Esta es una cama individual y este es matrimonial. Y quedan como un sofá. Este tipo de cosas aquí en Europa son muy comunes porque como Claro, los apartamentos son muy pequeños. Y hay mesas espectaculares. Sí, sí. Todas estas son mesas así como de apoyo para la sala, centros de mesa. Tienes que ver después las de los comedores, cómo se... Son unas cosas increíbles. Mira esto. Esto es un purificador de aire. Es una mesa, pero es purificador de aire. Mira, qué chévere. Esto es nuevo, esto es reciente. Mira cómo exhiben aquí las cosas. Te arman como la sala completa, como para que tú veas cómo Para queda que quede completamente como armada. bello. Y todo lo que ustedes ven allí, todo lo Todo venden. lo venden. Desde el jarroncito, la lámpara, el cuadro, todo. La alfombra, todo lo venden. Y esto, esta luz que ustedes ven así tipo una ventana. También. Ellos venden las ventanas, o sea, ellos venden lámparas que parecen ventanas. Por ejemplo, para los apartamentos que no tienen ventana externa, Ok. tienes ese tipo de lámparas que parece que tuvieras una ventana allí. Qué bueno. Mira la manta para los muebles, aunque yo necesito como una manta para el mueble, pero esta no, porque esta polo. Este es para los muebles. Esta está bonita. Para el mueble negro. Es blanca, pues. No sé si. Sí, porque mis Sí. muebles son todos negros. Y el comedor entonces- tiene blanco. Y tiene blanco el comedor. Bueno, ahí está, pues. Algunas compritas. Y lo bueno es que, claro, todo te viene. Bueno, hay cosas que ya vienen armadas, pero hay otras que todo es para armarlo.
Viene que eso es una lo que caja. tiene IKEA, exacto. Viene una caja y te vienen todas las instrucciones para tú armarlo paso por paso. Mira, todas esas ventanas son de mentira. Esos son lámparas y fíjate que parece como que es una ventana. Pero también esta cocina. No, esto es de ensueño. Aquí hay cada lugar. Y hay gente que viene y te dice, yo quiero esta cocina. Y IKEA, a las medidas que tiene cada persona, le hace un presupuesto. Yo quiero esta sala. Exacto. Yo quiero esa cocina. Exacto. Hay gente, por ejemplo, fíjense esto. Este es el precio, combinación de los muebles de esta cocina. 6.556 euros. Entonces, es más o menos toda la configuración que ustedes están viendo aquí. Ahora, si la quieres con iluminación y los electrodomésticos, salen 9.815. Si estamos hablando de esto. Iluminación, electrodomésticos, los hornos, todo ¿Y eso. incluye todo esto? Incluye todo, exacto. Entonces ellos además te la pueden financiar. Entonces tú puedes pagar una inicial y después terminas pagando la cocina por parte y es a través de IKEA, un crédito que te da IKEA. Oye, pero esto está... Sí, entonces ya saben, amigos, una cocina así como esta está en 6.556 euros y si la quieren con los electrodomésticos, nevera, horno, cocina y todo lo demás, 9.815. Pero ven, por ejemplo, si lo que tienen es un presupuesto de 646 euros, puedes comprar esta cocina a ustedes así como la ven, con todos los muebles, sin los electrodomésticos, sin la nevera, sin el tope, sin el horno, todo eso, pero con todo lo que ustedes están viendo aquí y está súper bien. De aquí uno no sale. No, de aquí tú te quedas embelesado viendo una y mil cosas y si estás armándote la casa, aquí pasas todo el día, por eso es que te ofrecen el restaurante, porque la gente hasta se le hace la hora es comer. Mira, por ejemplo, este cuarto. Es chiquitico porque tiene una cama pequeñita allí. Y es un sofá-cama. Y es un sofá cama, sí señor. Pero ve, este es como un pequeño mini apartamento de estos chiquiticos que es un apartamento estudio. O sea, tienes ahí la sala, el escritorio, tienes el closet por allá, no sé qué. Se usa mucho el corcho, ¿no? Sí, Portugal es uno de los productores de corcho a nivel mundial, es muy famoso. Wow, miren esta cocina. Bella, bella. Increíble. Y mira, no está tan costosa, 1.597 y con los electrodomésticos 2.518. Mira aquí los espacios para guardar las cosas, la nevera. ¿Ves? Por ejemplo, esta nevera que es de IKEA está en 599 euros. Ellos ahora te venden hasta el electrodoméstico. Bueno, y aquí es perderse entre los tantos pasillos que hay. Esto es tan grande que la gente viene específicamente a comprar algo. Entonces tienes el mapa allí de los lugares y entonces te dice, puedes tomar este atajo. Entonces los atajos son por allí. Y entonces vas acortando camino para no recorrerte la tienda completa, porque si no duras un montón. ¿Ves? Mira, por aquí te ponen los materiales con que hacen las cosas. Si quieres, por ejemplo, tiradores así con cuero. Si quieres de tocar. Si quieres metálico, que se vea, con vidrio. Mira las diferentes patas, los puchadores, los tipos de madera. ¿Ves? Puertas y frentes de gaveta. Aquello es el frente, o sea, estas son las puertas y el frente de la gaveta. Estos son frentes de gavetas nada más. Estas son las puertas. Te lo venden todo para que tú puedas armarte el mueble y todo. ¿Ves? Entonces te venden así los armazones. Claro. Y después tú le pones la gaveta, El color que tú quieres. Exacto. Esto es por secciones. Aquello era como toda la sala armada y la broma. Después tú ahí escoges y después vienes aquí y compras las cosas por individual. Por ejemplo, esa silla 35 euros, 40 euros otras. Por ejemplo, esta 25 euros, 50 euros. Entre ya va cambiando el diseño y es más complejo y tal, va cambiando el precio. Por ejemplo, estas mesas se extienden. Esto lo deslizas, exacto. ¿Ves? Y aquí amplías aquí, después jalas esa para allá. Y después esto lo sacas aquí y le armas la mesa más grande. ¿Ves? Por ejemplo, aquí. Increíble. Y después echa aquí, tienes una mesa de comedor más grande. Y así son muchísimas. Ve, mira, aquí te venden las piedras, todos los tipos de acabados. Y entonces te la combinan con el color de madera que puede quedar mejor. Sí. Para que tú no pienses ni siquiera en eso. No te des mala vista. No te des mala vida. Ah, mira, ¿con qué lo voy a combinar? Sí, esta es la mejor combinación que tenemos. Y estas son las neveras, ¿ves? Y mira esto, que también te lo están vendiendo aquí. Esto es para no tener que sacar las cosas porque tiene entonces lo giras y pum, se guarda. Súper práctico. Este llega, lo bajas o lo subes. Ay, el escritorio que se mueve. Claro.
Lo pones a la altura que quieras o guardas aquí la configuración de lo que quieras. Este escritorio vale, miren, vale 569 euros. Tiene hasta, mira, para ¿Qué poner. trae? ¿Solamente el escritorio? Solo es el escritorio, exacto. Todo lo que es el tema del escritorio y más nada. Aquí ya es como el área de las habitaciones, ¿ves? Y aquí te van exhibiendo todo lo que son las habitaciones. Y mira aquí el closet aquí, ¿ves? Te ven como todo esto te lo venden aquí. Entonces como para tú ordenar después todo lo que son los accesorios, la joyería y todo esto te lo venden, todos estos bichitos. ¿Ves? Aquí por ejemplo todo esto también te lo venden por ordenar Para todo. organizar todo lo que es ropa interior. Sí. ¿Aquí te enamoras o te enamoras? No. Sí, sí. Aquí te quedas, no, enamorado no. Sí, señor. No, no es cierto. Marcadores, ellos te venden de todo, miren. Todo, aquí nadie se salva. Sí, esto es un pequeño centro comercial. Aquí hay de todo. Son los cojines. Mira donde tú mismo aquí te cortas la tela, ¿eh? ¿Tú misma cortas la tela? Sí, agarras aquí lo que necesites. Y aquí llegas. Autoservicio, ¿viste? Está aquí. Te cortas ahí lo que necesites. Tienes una regla aquí para medir. Y por ejemplo, miren, esta vale 5 euros el metro. Esta vale 7 euros el metro y la tienes aquí. Ok. Entonces, pero es para que la veas extendida en la parte de arriba. Exacto, como es el diseño y todo. Eso es. Para decorar los cuartos. Ay, qué fino. Y estos son lámparas también. Miren, ¿qué habré hecho yo que voy a llevar flores? No, mentira. Le voy a llevar unas florecitas a Angie. Miren, ¿qué tal les ha parecido? Excelente. ¿Qué tal les pareció el recorrido por Ikea? Excelente. Hay A que mí venir a eso nada me más. encantó. Un día completo. Me quedé con ganas de seguir viendo en realidad. Pero muestra. Muestra. No, mira, pero se llevan un carrito lleno, ¿eh? Entre, Una maleta. entre cosita y cosita Sí. se van a llevar algunas cosas bonitas. Una maleta completa. Sí, señor, una maleta entera se llevaron aquí. Que hay que, no, bueno, vamos a llevar un trapito. Siempre pasa, siempre pasa. Y este es el área del almacén donde están las piezas más grandes que tú escoges arriba, los muebles. Tú sabes el nombre y después vienes y lo ubicas aquí en el pasillo. Entonces todo está demarcado por número y todo. Y tú agarras lo que vas necesitando. Sí, y aquí está todo lo de Navidad. Bella Navidad. Tengan una feliz Navidad, chicos, por cierto. Feliz Navidad, un próspero año nuevo para ustedes. Mira aquí donde están las albóndigas. Aquí te venden albóndigas de vegetales, te venden las albóndigas de pollo, te venden las de carne. Están estas tortas que si quieren nos llevamos una para después que la prueben, que no probaron esta. Vamos a llevarnos una de estas. Y aquí pues tú solo te vienes para acá a la caja. Ahora vamos a tener que agarrar aquí una bolsa de estas grandotas, famosas bolsas de Ikea. ¿Qué preguntaste tú, pa? Que si nadie revisa. No, nadie te revisa nada. Confían en que tú pasaste todo. Entonces aquí simplemente pasan el código de barras por aquí, el pequeño, y salimos y listo. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la experiencia de comprar en Ikea? Buenísima, excelente. Miren, y se llevó una bolsa llena de Ikea. Bien. Bueno amigos, y ya, listos, recorrimos Ikea. Espero que les haya gustado un poco el recorrido. Vimos los precios, pues vimos las reacciones de mis papás. Creo que de más está decir que les encantó, les gustó. De verdad. Miren, se van con una bolsa llena. Yo voy con unas florecitas. Y bueno, nada, sin más que agregar, solamente los invitamos a suscribirse a este canal de YouTube. Si les gustan este tipo de videos, si quieren ver más las experiencias de mis papás, las reacciones visitando por primera vez a Europa, visitándome por primera vez en Portugal, vamos a estar recorriendo otros países de Europa, otros países de la Unión Europea, así que esos videos pendientes porque van a estar interesantes. Además voy a ir a una ciudad nueva en España, que voy a hacer un video muy bonito acerca de esa ciudad. Así que amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo, y recuerden que me pueden seguir en el momento en el que estoy en los lugares a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, aquí con mis papás me despido, nos vemos en un próximo video, bye bye, se les quiere.